Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y de aquí un ratito seremos dos, un ratito muy breve, porque esto que vais a ver a continuación, en los próximos 3 minutos, es como una introducción general al tema. ¿Por qué? Porque el otro contertulio, que va a ser nada más y nada menos que Fernando Cañas, con el cual hacía tiempo que no hacía un vídeo, pues aquí estamos otra vez, pues vamos a hablar de lo mismo, de cómo la economía, pues está dejando de ser una economía de propietarios para ser una economía feudal. Y eso lo vamos a explicar tranquilamente, pero ambos dos, por cada uno por su cuenta, descubrimos sendos vídeos cortos en el que esto se explicaba de forma muy concentrada. Uno hablando del caso de la Gran Bretaña y otro del de España. Así que, para que vamos a desperdiciar esa información tan concentrada y también expuesta, os lo vamos a poner ahí y luego pondré las referencias en la descripción del vídeo para que no se piense que aprovechamos del trabajo de los demás. Evidentemente este vídeo ya estará desmonetizado antes de empezar, pero no importa, porque total, para lo que te pagan. Y bien, y la esencia de todo esto, y quizás también de alguna noticia que intentaré encontrar por ahí, y os pondré el titular, la esencia de todo esto es pensar que la economía es pues una economía cada vez más feudal, en el que solo unos pocos privilegiados pueden tener acceso a la propiedad. Y dos, que hace buena aquella frase que creo que es de Klaus Schwab, que no he perdido tiempo en investigar dónde la dijo, ni si la dijo así exactamente, aquello de no tendrás nada y serás feliz. Este es el futuro que nos espera. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos y luego ya empezamos el programa en serio con Fernando. Allá vamos. En el momento en el que tienes el manto de este tipo de grandes gestoras, tu deuda deja de sufrir. Y entonces parece que el país va bien y parece que está entrando capital. No, lo que estás haciendo es vender tu país a pedazos. España ya lo ha hecho. Cuando dicen, no, es que están vendiendo España. No, España ya la han vendido. Ya queda el último reducto, que es expropiar las tierras de los agricultores para poner paneles solares y para poner centros de datos de Amazon, de Microsoft y de compañía. O sea, eso es ya lo último ya que nos queda. Quitarnos el poco agua en la agricultura. Pero en este sentido está vendido. BlackRock y otras grandes gestoras, Fidelity también, State Street, los propios bancos de inversión, JP Morgan, Morgan Stanley, están en todas las empresas españolas y sobre todo están en las empresas energéticas europeas, concesionarias de infraestructuras y militares, que son casualmente los sectores estratégicos que nos están diciendo Macron, von der Leyen y compañía que tienen que recibir las ingentes cantidades de dinero público de los europeos en los próximos 20 años, ¿no? Que decía Macron el otro día que había que duplicar el presupuesto. Duplicar el presupuesto implica que van a duplicar los ingresos que tienen ellos y nosotros somos los que ponemos el dinero. Es decir, vamos a tener que poner el doble de lo que ponemos. No ahora solo, sino también a través de las generaciones futuras. Gran Bretaña está siendo comprada y puede que no te hayas dado cuenta. Imagina vivir en un país donde hospitales, supermercados, trenes y hasta bares no pertenecen a empresarios sino a fondos de inversión privados. Esto ya está pasando en Reino Unido, donde el private equity ha tomado el control de sectores clave de la economía. El private equity funciona comprando empresas con dinero prestado, usando a la propia compañía como garantía. En el Reino Unido, esta práctica ha permitido a los fondos de inversión adueñarse de hospitales, ferrocarriles, pubs e incluso aeropuertos. Pero este modelo tiene un problema, y es que los fondos buscan maximizar beneficios rápido. ¿Cómo? Pues a través de despidos, recortes de inversión, aumento de precios. Si la empresa colapsa, los inversores ya habrán cobrado, pero trabajadores y clientes pagarán las consecuencias. Los gigantes financieros como Blackstone o Colbert Kravis Roberts han convertido a Gran Bretaña en su coto de caza. Un ejemplo claro es The Ark Company, que controla más de 500.000 arcos ferroviarios en Londres, elevando los alquileres de pequeños negocios hasta el punto de forzarlos a cerrar. Gran Bretaña se ha convertido en el mayor experimento de capital privado del mundo. La pregunta es, ¿será este el futuro de la economía global o estamos ante una burbuja que está a punto de estallar? Y para acabar de redondear esta información obtenida por medios externos, pues vamos a poner aquí 3 titulares que los voy a leer atendiendo a que muchos de mis oyentes son solo de audio. Así que vemos de 3 periódicos que no tienen nada que ver. Pues empezamos con El País, más bien progresista. Dice, El País, Andalucía, esto es... La fecha es importante, pero bueno, es del 4 de octubre de 2024, dice 100.000 olivos en peligro, cómo las megaplantas fotovoltaicas pueden sustituir al paisaje del olivar andaluz. Los agricultores estatales, se ve una foto de los agricultores defendiendo en defensa del olivar, una manifestación, 100.000 olivares fuera. El debate, 100.000 olivos sustituidos por hierro y cristal. El debate es justo lo contrario, es un periódico más bien conservador, ¿no? Jara y Sedal, un periódico para cazadores. 100 agricultores andaluces verán sus tierras expropiadas y sus 100.000 olivos talados para hacer una planta fotovoltaica. Y
Libre Mercado, un periódico económico. SOS Rural denuncia la tala masiva de 100.000 olivos expropiados para construir una megaplanta solar. Bueno, esto es a lo que nos destina las fuerzas externas de España, a ser un país sin agricultura, sin industria y dedicado, pues eso, no sé si al turismo y desde luego a ser una gran planta solar. Bueno, ya empezamos el programa, en serio. Pues visto lo visto, allá vamos. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y ya sin más preámbulo, pues doy paso a Fernando Cañas, que hace mucho tiempo que no lo tenemos en nuestro programa, así que allá va. Bueno, vamos. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues muy bien. ¿Qué título le habías puesto todo el programa mientras Hoy le estamos íbamos, haciendo estábamos hablando, este programa se va a llamar, se ha llamado La Edad de la Concentración. Y es uno de esos antiguos programas económicos. ¿Te acuerdas cuando hicimos Sí. economía Sí, zombie? pero oye, y algo, perdona, te voy a interrumpir, Ujú. pero aquello Dale. del neofeudalismo también Edad de mola, ¿eh? concentración y neofeudalismo, sí, porque estamos. Bueno, hay gente que habla de un feudalismo tecnológico, Mm. porque uno de los datos que vamos a soltar es que cada año aumenta la concentración del control de la información de las 6 grandes compañías tecnológicas occidentales. Y en la parte del mundo que es China también, es decir, lo mismo que está aquí concentrado está allí concentrado, ¿no? Entonces pero vamos también hacia un capitalismo, hacia un feudalismo capitalista, hacia un feudocapitalismo. Es increíble porque se está produciendo una concentración de riqueza artificial, artificial, auspiciada por megaentes como la Unión Europea, como la Reserva Federal, ¿no? Que permiten ciertas prácticas, porque todo esto esto no es inocente. Es decir, el crecimiento, vamos a hablar del primer coco, ¿no? Pero del primer actor de esta nueva economía, que son los grandes fondos de inversión, que ya los 3 grandes fondos concentran tanto poder financiero, tanto capital como todas las economías del mundo, menos China y Estados Unidos. Ujú. Estos se financian a través de bancos centrales o créditos privilegiados, es decir, estos no han crecido a base de inversores, han crecido a través de crédito privilegiado y están con el mecanismo de financiamiento apalancado, ¿no? Es decir, se les presta para hacer compras, usan el método, como se explica en el vídeo que vas a poner, de yo me apalanco, maximizo beneficios, aunque deteriore el servicio, ¿no? Perdona, no lo voy a poner, lo he puesto previamente. Lo Vale, pues el aclaro a vídeo los que nos oyentes porque he hecho grabado y lo pondré previamente como Pues el vídeo que presentación. nos precedía, este procedimiento les ha permitido llegar a tener el doble de PIB que Japón o que Alemania, la tercera y cuarta economía del planeta. Es decir, a su control económico. Entonces, la era de concentración y el tecnofeudalismo o el feudocapitalismo, ¿no? Obedece este programa a que estamos viendo un patrón que año a año, y a un fenómeno que hemos visto también, porque vamos también a tener un poquito de tertulia, porque lo que estamos comentando de que hemos visto en Barcelona, en Madrid, en Salamanca, ¿no? Se nota la tendencia, ¿no? Cómo se está concentrando el capital y la actividad económica en unas pocas manos y se está perdiendo la propiedad. El Sí, sí, ya, pequeño propietario está desapareciendo. Es sí, sí, curiosísimo. ya no hay bares de barrio, bueno, sí que quedan algunos, ¿no? Pero ya están, es un producto en extinción. Y ya no puedes emprender, ya no puedes emprender porque ya no puedes ni siquiera comprarte una casa. O sea, ya es el Ah, no, colmo. por supuesto, en esta concentración tecnocapitalista, tecnofeudalista es increíble, pero tú fíjate, ya no quedan pequeños agricultores pero lo peor es que los medianos agricultores desaparecen. Es que las medianas empresas desaparecen. Es que los emprendimientos de economía aburrida, una mercería, una pollería, desaparecen. Hoy en día lo mejor que puedes hacer con tu dinero es invertir en una franquicia y ya Ujú. está dentro de esa vorágine de capital concentrado. Pero vamos a las cosas importantes. Lo primero de todo es, ahora mismo, los grandes fondos, que son BlackRock, Vanguard y Fidelity, tienen 9.464 billones de dólares, 464 y 364 billones de dólares, ¿no? Ya lo había dicho, pero lo hemos dejado claro. Por ejemplo, es muy curioso, porque en la deuda española solo tienen el 2.22% de la deuda pública. Es curioso que llegando a tener el 30% de algunas economías como la británica, ¿no? Tienen la economía privada, pero la deuda pública, curiosamente, es un activo que no suelen trabajar mucho. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos solo tienen, si no recuerdo mal, un 14, un 15%. Tiene su exposición a deuda pública es bajísima.
Pero otro dato más que refuerza esta idea, hay un estudio económico que tengo aquí, ¿no? Que es del Journal Labs, tal. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se recogen estos datos mejor, en el año 1940 el mercado de acciones estaba un 94.8 en manos de las familias. Hoy en día está en un 39.9. ¿Quién ha cogido todo ese espacio? Los grandes fondos de inversión y las aseguradoras y los fondos de pensiones. Y eso, de cara a la gente, ¿qué me afecta en mi vida ordinaria? Pues afecta en tu vida ordinaria, pues sencillamente en que cada vez eres menos capaz de tener cosas, de tener cosas no por... Sí, sí, el consumismo está garantizado, cositas tendrás, pero las cosas realmente importantes ya no están en tus manos. Y la propiedad de las cosas importantes básicamente es la vivienda, ya no tienes la posibilidad, salvo que la tengas por herencia, y ahora se están planteando ir a por ella, por gobiernos Claro, como el español. pero Entonces, ¿qué ocurre? Que la propiedad es una garantía de la libertad. por supuesto, pero tú fíjate, cuando dices lo de la vivienda, ¿no? La gente dice, hay que ver, los grandes fondos son, sí, son muy poco todavía el mercado de la vivienda. El problema es, la capacidad que tenía un trabajador promedio de comprar vivienda hace 20 años es ahora mismo la mitad. Por Y cierto, ahora voy a poner la anécdota. Hace poco salió nuestro señor presidente del gobierno con esto de la conmemoración de 50 años de la muerte del generalísimo, tal, que tienen que, bueno, en fin, lo que lo han resucitado ellos para volverlo a Paquita, matar. Paquita la culona, que se nos enfadan, que ahora hay mucha gente. Bueno, no lo sé, oye, en teoría estamos hartos todos, la gente normal está harto de esto ya. Bueno, Bueno, la digo de cosa... broma. Mira tú que No, estaba no, el hombre muerto y ha vuelto, ¿eh? sí, Pero sí. estaba muerto, ¿no? Claro, y entonces se queja que la juventud se ha vuelto franquista, claro, es que, bueno, en fin. No saben la que es la psicología inversa, pero vayamos a lo que vamos, que si no vamos a ir del tema. Se puso a hacer la siguiente estupidez. Es que este señor, yo creo que habla para estúpidos. Dice, ahora el sueldo, no sé, el sueldo medio es tal y en hace 50 años era tal. ¿Cómo puedes comparar? Pero ahora, Bueno, eso fue no, no, fascinante porque la pero inflación porque, fue, claro, ¿sabes lo que tiene gracia? pero es que Lo la dijo tan cuestión contento. es que alguien dijo, sí, pero antes con esas pocas pesetas solo trabajaba el hombre. En una casa soltaban un sueldo y tenían el piso. En 10 años lo tenían pagado, tenían automóvil, ponía a tener 5 Pero hijos. fíjate, Es que y ahora quitando no puedes el nada. dato anecdótico, ¿no? La inflación se calcula que ha sido un 300% desde el sueldo hasta ahora. Pero solo es el doble. Quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo es un 30%. Quiere decir que el que tiene el sueldo promedio hoy en día han pasado 50 años y simplemente por la inflación tiene una pérdida de poder adquisitivo de por lo menos un 30%. Por Sí, lo sí. menos. O sea, sí, nominalmente es mucho más. Ojo, y alguno dirá, bueno, no sé cuánto. Bueno, hay que recordar que en el año 1994 Irlanda tenía la misma renta que España. Es decir, hay que recordar que Estonia, cuando salió de la Unión Soviética, o Hungría, que nos ha alcanzado por paridad, están superando a España en poder adquisitivo y en renta. Es decir, y Polonia también. Bueno, es que son países pequeños. Bueno, ¿y Polonia qué es? Polonia es un Ujú. país un poquito más pequeño que España. ¿Por qué Polonia va a superar a España en renta y en poder adquisitivo? ¿Por qué los polacos sí pueden crecer en el mercado global y nosotros no? Sí, sí, Yo, pero además es que lo básico es que hablaba para tontos. O sea, no se mide en el montante monetario, sino en lo que puedes hacer con ese dinero. sí, claro, Y ¿no? antes ya os digo, es que ahora no puedes ser propietario. Pero ese es otro problema. El problema hoy en día es, pero es que es una cosa que yo no entiendo. Y yo lo que no entiendo es decir, la gente, yo no tengo los datos económicos, pero yo veo que los salarios cada vez son más bajos. Pero yo estoy viendo en barrios de Madrid aquí, en Madrid aquí había una zona que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Heilim, ¿no? Que está entre una zona de las Rosas, residencial. Bueno, esa era una zona que normalmente en inmobiliaria siempre estaba abajo, porque es una zona con un equipamiento, a ver, Madrid tiene casi buen equipamiento, menos entre zonas, ¿no? Pero digamos que comparado con las zonas que lo rodean, pues tiene un equipamiento, unas casas más antiguas. Se están llegando a vender casas en Heilim por 600.000 euros. Y preguntaba una gente, ¿quién tiene 600.000 euros para comprar una casa en una zona donde toda la vida una casa de 100.000 euros ahí era ya carísima? Entonces,
Me parece muy curioso, es decir, ahora mismo se venden muchas casas, ¿no? No hay aquí en Madrid, por ejemplo, no hay pisos para vender. Pero mi pregunta es, ¿quién está comprando esas casas? Porque no están dentro de la capacidad del trabajador promedio. También es verdad una cosa, la restricción de construcción de vivienda en Madrid por el Ayuntamiento de Carmena, ¿no? Ha generado tal falta de oferta que solo puede comprar casa el percentil más alto de la ciudad, pero hay que recordar que aquí viven 7 millones de personas y que 2 millones de personas son clase media alta o superior. Con lo cual, ante la asfixia, solamente la parte de renta más alta de Madrid está comprando casas, aunque sean en barrios históricamente que no son de ese grupo de renta. Es muy curioso. Y curiosamente, esta economía de la concentración está llevando a que solamente cierto grupo de la población pueda adquirir propiedad. Pero el grupo mayoritario de la población, que siempre había podido tener un vehículo y propiedad, no lo está pudiendo tener. Y estamos quedando excluidos. Porque hay que recordar que para estar en ese hay que estar por encima de los 5.000 euros de ingresos, que en España es un porcentaje muy bajo, no sé si es el 15 o el 20%. Que en una ciudad como Madrid, como Barcelona, hay muchas más personas con esos ingresos. Sí, Esa sí, también es otra parte muy curiosa. pero proporcionalmente tampoco son la mayoría. No, Ya no, te lo pero digo. pueden llevar a una desviación del mercado muy fuerte, sobre todo si están dentro, porque claro, ellos, aparte, la mayor parte de ellos está dentro del círculo de economía dopado y tienen una capacidad de compra artificial que les permite actuar de una manera contra mercado, pero otra vez perjudica a la parte, igual que la creación de cadenas, ¿no? Y la estandarización del trabajo perjudica al trabajador no cualificado medio. No solo no puede emprender, sino que su sistema de trabajo es taylorista y tayloriano y mucho más duro. Las condiciones son estandarizadas, pero son mucho, mucho, mucho peores que si trabajara para un pequeño negocio. Sí, es que las cadenas son tremendas. Y luego, además, ha entrado una cultura en la gente joven. Bueno, hay una serie de hamburgueserías, que no voy a decir el nombre, pero sin nombrarlas todas las va a conocer, que todo el mundo dice, bueno, es que a veces voy a comer ahí porque es barato. Y yo le digo, es caro. ¿Cómo va a ser caro? Pues mira, servicio nulo. Te lo pones tú en la mesa. El tipo que está detrás de la barra no está cualificado, un señor que sigue un guión perfecto y no se desvía ni izquierda ni derecha. Que vamos, que es fácilmente sustituible por una máquina. De hecho, ya lo han empezado a sustituir, porque tiene una especie de grandes teléfonos móviles donde tú haces el pedido, ahí ya no, ni hablas con ellos. Es todo. Y encima, yo cuando voy a esas hamburgueserías, siempre dejo la bandeja. Tengo las santas narices de dejar la bandeja, porque siempre voy Pero obligado. entonces eres un Entonces incívico. dice, no, pero hay que tirarla. No, hombre, que muevan el trasero. Solo faltaría que, o sea, vas a un restaurante de toda la vida, de los pocos que quedan, y todavía te tratan, te lo sirven en la mesa y encima puedes. A ver, Es que te das cuenta, es yo que ahí dices, es discrepo un tema. porque yo la retiro porque la verdad es que sí, pero es que el pobrecito que le tienen en 15 tareas, limpiando baños, haciendo caja, cargando almacén, la verdad es que o sea, si por ellos fueran, no le sacan la sangre porque no pueden. Bueno, pues entonces ahora rectificaré y tiraré la bandeja. Pero vamos, lo que no hay que hacer Pero es es por entrar ahí. empatía es por empatía por ellos, pero es verdad que lo que hay que hacer es no ir. O sea, yo en esos sitios intento ir lo mínimo posible, pero cuando vas es que las condiciones que tienen son tan malas, turnos rotativos, o sea, caer en una situación tan mala, ¿no? Tan que es como de quitas la bandeja y es como de y yo a veces tengo un amigo que hasta pide y él para limpiar la mesa, ¿no? Porque es en plan de porque ha trabajado en esas cosas y es una cosa de no, es que no sabes lo que están pasando. Bueno, pues mira, voy a rectificar mi actitud por eso que me dices. Si puedo ir por la empresa que les demos. Bueno, es que yo no siempre voy porque a veces no puedes negarte. Pero en fin. Antes Pero estaba. también digo una cosa, todos los que vamos y todos los que van a esos sitios, que sepan que están apoyando la explotación laboral y que cada vez que te gastas 12 euros ahí, esa hamburguesa vale 12 euros o 10 euros porque estás apoyando a que tengan una persona en esas condiciones que he dicho, trabajando por el mínimo. Eso lo estás apoyando y cualquiera me diría, bueno, eso es la economía. Sí, pero si fuera un pequeño restaurante y fuera bien, las condiciones serían muy distintas. ¿Que habrá pequeños restaurantes terroríficos? Sí. Pero si ese trabajador fuera el dueño de su propio restaurante, pequeño restaurante, o fuera empleado de confianza, el régimen que tendría sería totalmente distinto. Claro.
Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Es que yo lo veo. Y ya no solo hamburgueserías. Ahora hay una serie de panaderías que además sirven pastelería industrial con su café con leche y tal, que se han puesto muy de moda. Que eso no, yo Bueno, veo el tipo de personal que hay, cero cualificación, cero cualificación, y no la culpa no la tienen ellos, es que hacen lo que pueden, ¿no? no, por supuesto, y ahora te digo otra cosa. Es todos esos sitios industriales y baratos, sabes que ya está probado el uso de harina de gusano y de mosca. Sabes que muy probablemente en los próximos 4 o 5 años, cada vez que vayas ahí, vas a comer harina con proteína y paulatinamente esas hamburguesas van a ser de preparado de carne y no de carne. Ya lo son, pero ahora van a estar hechas muy probablemente la idea en lo que está invirtiendo la Comisión Europea y esta economía planificada y dopada es que no solo se mantenga ese esquema, sino que lo que se sirva sea sucedáneos de proteína. Porque ahí no puedes, porque en el restaurante de toda la vida, el que te sirve carne, si, él compra, sabe que es carne, ¿no? Pero ahí que todo está estandarizado, subcontratado, una empresa que hace productos estandarizados, ese producto en 10 años te digo yo que no vas a poder distinguir que si te han puesto una de ternera o de gusano de la harina. Pero vamos a ver, sí, sí, eso es terrible, pero es que además poder comerte un entrecot va a ser un lujo asiático Sí. para algunos. Luego está la élite, pero ya parecemos unos conspiranoicos al uso, pero es que es verdad. Los millonetis de turno, los y mega millonetis, que hay algún desalmado que ha dicho, a mí no me importaría pagar más impuestos. Desgraciado, aunque te quitasen el 99% de tu sueldo, de lo que no tienes sueldo, de lo que tú ganas en impuestos, con el 0,1% son 10 vidas de una persona normal. ¿Qué más Pero, quieres? Es pero que es vamos a absurdo. otra cosa. Es Hoy, que, por ejemplo, ahora que hablamos de Taylor Swift, ¿no? La persona más insoportable y que de hecho a la izquierda le encanta. mm, Taylor Swift, que vive, o sea, aparte de los viajes, de sus gastos en su avión privado, ¿no? Taylor Swift es una persona que regularmente se sabe que manda a su avión privado a traerle ternera de Wagyu de Japón porque le gusta. Y la va a seguir comiendo. El que no va a poder comer un filetón de vaca de la granja del agricultor mediano que va a tener que tener gusanos, eres tú, soy yo. Y vamos a comer carne de animal natural en Navidad. Pero todo con la excusa del ecologismo, pero en realidad, mira, el problema de fondo es el que hay una parte, el problema de fondo es von der Leyen. Es una persona psicopatizada, sin control, con una obsesión con una necesidad de control total, que toma unas decisiones fuera de toda lógica y de toda racionalidad, simplemente porque tienen una obsesión con el control social y económico como no se ha tenido en muchísimo tiempo. sí, Y bueno, todo lo encaminan hacia ahí. y hay que dejar, no sé si es tema de este programa, todo el tema del dinero efectivo. Bueno, es que está Eso es el, saliendo. eso es el golpe final, porque ahora lo están haciendo ahora lo están haciendo sutilmente, es decir, la noticia que querías traer de los molinos que pone, ahora de repente las explotaciones ganaderas o agrícolas se sustituyen por molinos eólicos a fuerza de decreto, ¿no? O por paneles solares, Sí, bueno, pero yo leí una noticia que no la he confirmado, la he visto el titular. Bueno, pues, claro, con titular no, hay que ir a más, pero en la provincia de Jaén, donde están los mayores olivares, no de España, del mundo entero, pues sacrificar, no sé si 100.000 olivos, que esos son muchos litros de aceite. Yo creo que eran 100.000 olivos, ahora estoy hablando de memoria, para poner placas solares. Pero ¿qué sentido tiene esto? Pero a ver, mientras tanto la Unión Europea subvenciona el desarrollo de la infraestructura olivarera en Marruecos, ¿no? Vamos a ver, el problema que hay es el siguiente, ¿no? Pongamos que salieran y dijeran, realmente, hemos hecho cálculos y nos sale más rentable, aparte como nosotros no lo comemos, hacer vuestra comida aquí y nos da más beneficios, ¿no? Y se acabó. Pero como no, tenemos un montón de gente subvencionada, metida al activismo, diciéndote, es por la ecología, es por el planeta. Pero dices tú, ¿Marruecos está en el planeta o...? Bueno, Porque a lo... bueno, hay una cosa que yo llamo ecologismo avestruz, y me voy a explicar. El avestruz, cuando ve un problema, bueno, es una leyenda, o sea, no es verdad, porque si no, avestruces se habían extinguido. Un avestruz, cuando ve un león, se pone a correr o le da coces al león, así de claro. Pero siempre se está la leyenda que se ve en los dibujos animados que pone la cabeza en un hoyo y dice, no lo veo, no existe. Pues todo esto, por ejemplo, del coche eléctrico. Vamos a ver.
El coche eléctrico, evidentemente, no emite gases, pero tiene un coste de producción superior, tienes que hacer una ¿cómo se llama esto? Una batería de litio, que se ha de recargar, ¿y cómo generas esa electricidad? Y luego ese Supongo es otro que problema. que un montón de ecologistas pedaleando. No, o sea, la imagen de del coche eléctrico y su ecología lo vi una vez era muy graciosa, ¿no? Se ve un coche eléctrico enchufado, cargándose, a un grupo electrógeno de gasoil. Es que es así. Es auténticamente ecologismo de avestruz. Pero es eso y aparte, somos negacionistas terribles, pero en Europa vivimos 500 millones de personas. En el mundo hay 7.000 para 8.000. En Estados Unidos otros 500 millones de personas, ¿no? ¿Dónde se ponen las restricciones más terroríficas? ¿Dónde se está destruyendo el campo? En Europa. ¿Dónde se está destruyendo el tejido productivo? En Europa. ¿Dónde se está hiperregulando? En Europa. Los otros 6.000 millones de habitantes están haciendo lo que tengan que hacer para desarrollarse. Quemarán lo que tengan que quemar. De hecho, el mayor emisor de contaminación plástica del mundo es Filipinas. Mientras los gilipollas europeos tenemos el taponcito. Es decir, El ¿y qué taponcito hay vamos? que explicarlo por el que viva al otro lado del Atlántico, porque el grado de estupidez es que la gran medida de la Unión Europea ha sido que lástima que no tengo una botella, porque aquí tiene una botella de agua hace poco, las botellitas de agua o de Coca-Cola o de lo que quieras, de estas que van tapón a rosca de plástico, pues no se puede sacar el tapón, sino que queda prendido por que es un engorro. Pues eso es la gran medida. Obligatoriamente el tapón queda con una rebaba. Yo lo que hago es retorcerlo hasta que lo quitarlo, porque es que es algo muy molesto. Pero bueno, en fin. Sí, pues curiosamente, con eso salvamos el planeta, pero los filipinos, los malayos y los guineanos son los principales emisores de contaminación plástica al mundo. Y los egipcios, Claro, nigerianos, lógico. no guineanos. Es una cosa fascinante. Que luego es lo mismo, por ejemplo, Guinea es un país que hace muy bien sus deberes, pero en un continente que nadie los hace, porque no todo el mundo es como, pasa como en Sudamérica. En Sudamérica hay países como Uruguay que cumplen, países como Guinea que están más avanzados, países como, yo qué sé, que están mucho más avanzados, Sudáfrica, pero están en un entorno que, ¿de qué sirve si son la minoría del continente, ¿no? Entonces, los europeos estamos en una deriva y aparte una concentración de medios de producción, una concentración de información para llegar a un punto que ya es ineficaz y que va a seguir siendo más ineficaz, porque el problema es de esto, de este tecnofeudalismo y este capitalismo feudal, ¿no? Solo lleva, porque claro, el problema de esto es que estás en contra de la empresa privada. Vamos a ver, no. O sea, la concentración absoluta acaba con toda la teoría económica del capitalismo. Es decir, este nivel de concentración que pueden llegar a duplicarse o a triplicarse, es decir, que llega un día en que no quede ningún medio de producción, ni agrícola, industrial, ni de servicios, en manos que no sea de un gran fondo. Bueno, pero es que ya están los teóricos de esto. A ver, normalmente los teóricos de estas dicen, no, esto es la realidad, porque el mercado se autorregula. Entonces, son yo siempre digo, son tan utópicos como los socialistas, como los Claro, comunistas, pero porque el mercado ¿cómo se va a regular? Parten de la base de que no hay maldad en el mundo, pues si pueden jugar sucio, jugarán sucio y tendrán que darse. Es más, cuando resulta que el mercado, por la ley, no es de uno, sino que se parte en cuatro, cuatro es lo mismo que uno. Es que se por pondrán de acuerdo supuesto. rápidamente. Si por obligación tiene que ser cuatro, dirán, bueno, perro no come carne de perro, nos repartimos. Bueno, de hecho, algo de eso hay, por ejemplo, en las grandes constructoras, que son capaces de hacer canales de Panamá y grandes vías férreas. ¿Cuántos hay en el mundo? 4 o 5 y se reparten el Y pastel. se Este, reparten los contratos, pelean un poquito, pero no creas tú que va a pero claro, aparecer ¿sabes? aquí una pequeña, no creas tú que va a aparecer aquí una familia de Sudáfrica que con a ver, eso era posible en los años 20, 60, 70. Que un mediano propietario, ojo, que no alguien, era posible que tu abuelo fuera campesino, fuera mediano propietario y se esforzara, tuviera una taberna, de esa taberna pasara y acabaras teniendo una pequeña constructora y de ahí pegaras el salto. Pero ya es imposible.
Ahora mismo, es decir, de hecho, la movilidad social se está estancando en todo el mundo. Es decir, la movilidad, quitando China y algunos países de África y algunas regiones de la India, la movilidad social en América, en Europa y en el África subsahariana está en unos niveles de estancamiento brutales. O sea, no hay movilidad social. No hay si naces en una clase, te quedas en ella para toda la vida. Es Feudalismo. fascinante. Sí, Feudalismo. es fascinante, pero es curioso porque vamos en un retroceso. Pero claro, esto ha venido con el deterioro social, cognitivo, de la información difundida, del debate público, bueno, otra cosa que tiene muy importante este ciclo es el 50% de las personas a nivel global piensa que su trabajo es inútil. Y curiosamente, en las jornadas actuales son en su mayor parte inútiles. Es decir, una gran parte de la carga de trabajo actual es artificial. Y va en parte aparte de eso, la sobreexposición digital va con una idea, pues esto hay un grupo de malvados vampiros, no, pero hay think tank, hay personas que hablan, que llegan a acuerdos de cómo sería posible que la sociedad tomara caminos, ¿no? Y ahora mismo, en la idea de tener al personal en un nivel de agotamiento total, físico y psicológico, para que no tengan tiempo libre para meterse en asuntos que no les compete, es algo que es un facto. Bueno, bueno, en otro programa que hice con Jordi, saqué el tema de, bueno, por ahí están las conferencias, del tal, ¿cómo se llama? El nombre me acuerdo del apellido, Noah, no sé qué, Noah No Harari. Chomsky. Ah, Gerard. No, Noah Harari. O Harari. sea, te Ujú, suena, ¿no? El que ha hecho Homo ujú. Deus y todo esto. Que ahora ha quitado la patita, pero iba desaforado, ¿no? Iba dando unas conferencias diciendo el avance de la humanidad sobra en todo el mundo, con 500 millones hay bastante, y entonces, porque ahora para mantener la producción no hace falta tanta gente, y, entonces, y la gente, qué bien, vamos a eso. Y digo, sobramos tú y yo, amigo mío. O sea, lo decía desaforadamente. Tú lees sus libros, buscarlo, las conferencias, las primeras, sobre todo, ahora ya ha parado, porque supongo que alguien lo ha dicho. Pero, a ver, esto es por los motivos por los que hay que intervenir ciertos sitios con tropas armadas muy violentamente, ¿no? Y hacer matanzas, pero del 1%, ¿no? Pero, o sea, Parlamento Europeo, guillotina, ¿no? Sí, es verdad. Pero vamos a ver un problemita que hay. Brasil está por debajo de la tasa de reposición. La Unión Europea va a caer en población. China, bueno, estoy China viendo no ofertas, está. ofertas inmobiliarias en Tokio. ¿Sabes cuánto vale una casa en Tokio? A una hora de Tokio, en Gran Tokio, $54.000, porque la caída de población japonesa es tan barata que sobran casas en Japón. Como no han tenido inmigración, sobran casas. ¿Dónde está el problema? Ni siquiera está en África. El problema está en que Nigeria y el Congo van a pasar a 500 millones cada uno de habitantes por la falta de control. Porque, por ejemplo, Marruecos solo va a llegar a los 43 millones de habitantes. O sea, ni siquiera está en África el problema, ¿eh? Ujú. Se te ha ido la cámara. Sí, no, ya está, sí, ya está. De vez en Está, pues, cuando pasamos. solo, o sea, ni siquiera en el sudeste asiático, ni siquiera, no está el problema está en dos lugares muy concretos, es decir, y de hecho en todo el planeta, para finales del siglo, el problema es la caída demográfica y que los sistemas no se sabe cómo está. O sea, la norma va a ser Japón y cómo se integran a esos 1.000 millones de personas extra que van a nacer fuera de control en Centroáfrica. Japón, otro caso paradigmático es Corea. Pero Sí. Corea tiene unas particularidades que no serían más difíciles de estudiar pero Japón sí, o sea, tú ves cómo nosotros tenemos la crisis de la vivienda, pues Japón tiene una crisis de la vivienda, pero en el nivel contrario, sobran casas. O sea que hay que comprar casas en Japón. Bueno, no me iría a Japón yo ahora a vivir. Bueno, de hecho, Japón está dando las noticias más espectaculares, como que aumenta cada año el número de ancianos que delinquen para acabar en prisión, porque en prisión tienes derecho a cuidados médicos y en la calle no. Ujú. De hecho, ancianos japoneses que los sueltan de la cárcel y delinquen porque dicen que la cárcel está mejor, que tienen compañía y que están integrados. Entonces, ese es el futuro. Bueno, es que ese no es el futuro de Europa porque como hemos abierto las puertas a la inmigración masiva, el futuro va a ser un montón de personas en esa situación de pobreza, ¿no? Con un montón de personas, esos otros, bueno, pero esto es fascismo puro lo que voy a decir. ¿Lo digo o no? Bueno, ya Son datos, ¿eh? ha ganado Trump, se puede decir lo que quiera. Dinamarca ha hecho un estudio en el cual han demostrado que el contexto importa y integrar un inmigrante de un país subdesarrollado, mira, o sea, cuando un danés, ¿no?
recibe el welfare, ¿no? El estado del bienestar, al final queda un saldo positivo de 30 y tantos mil. Pero cuando se traen personas de contextos no desarrollados, integrar a esa persona deja un saldo positivo de casi 20 o 200.000 o 300.000 dólares al Estado danés. O sea, han descubierto que la inmigración no es asumible por el Estado danés. O sea, asimilar. ¿Deja un saldo positivo? ¿Qué quieres decir? Un danés aporta 300.000 dólares en su vida al Estado. Una persona de contextos no homologados, de América Latina, por ejemplo, quedan en cero, ¿no? De contextos como India, de contextos de medio desarrollo, quedan en cero. Pero los países de bajo desarrollo, que son el problema, que nadie está queriendo ver, ¿no? Dejan un saldo negativo al Estado danés de 300.000 dólares. Es un estudio desde los años 70 hasta ahora. La integración de personas, de hecho, por ejemplo, la inmigración latinoamericana o hispanoamericana en España está salvando las cuentas porque el coste de integración es bajísimo. Entonces, la inmigración no es una solución para Europa porque vamos a tener el problema de Japón con el problema de una población que hay que integrar, que cuesta integrarla muchísimo. Y el problema del planeta hoy en día es la parte del mundo subdesarrollada que no ha tenido proceso de desarrollo y que nadie está mirando por ella, porque o sea, eso está ahí. Nadie está teniendo un modelo de desarrollo eficaz para la parte del mundo que más inmigrantes emite, ¿no? Y más costoso es integrarlos al sistema global, que es global. Ojo, porque aunque lo creamos o no, quitando el agujero negro africano, el agujero de Nigeria y el Congo, Etiopía se desarrolla y estará en crecimiento negativo demográfico para el 2080. Países como Guinea, ¿no? Sudáfrica. Es decir, el desarrollo está llegando, el problema es que está llegando a todo el mundo, menos a unas pocas zonas. Y, por ejemplo, dentro de Marruecos o Argelia hay ciertas zonas que también, que es de donde vienen los inmigrantes que son más caros de integrar en Europa y nos los están mandando aquí, ¿no? También tienen ese problema de que no se integran a la dinámica global. Entonces, hay áreas que están fuera de la dinámica global donde integrar a su población con los actuales marcos de derechos humanos, de respeto, y con la forma de vida urbana, tiene un coste inasumible. Es tristemente así. Entonces, es muy curioso, pero tenemos un problema de que creemos que el crecimiento vegetativo va a ser asumido por una población y la única población que crece en el planeta es la población que no es asumible a los sistemas que decrecen. Donde ya tenemos un ejemplo que es Japón de cómo el envejecimiento de la población va a provocar un descuadre de cuentas y una pobreza en la senectud brutal. Pero ahora encima entonces le vamos a meter unas personas que no se van a integrar. Y esto es Europa, pero pronto será a nivel global, porque el problema es que el crecimiento descontrolado de África, ¿no? Va a ser un problema global en un mundo que decrece poblacionalmente. Y lo que decía el otro de sustituir la población ya está cayendo a todo el nivel global. Ya cae. Ahora el problema es que no se puede sostener este sistema. Y ahora sumémosle el sistema de concentración de fondos y de concentración de los procesos productivos, ¿no? Que lleva a necesitar menos personal en peores condiciones. El sistema actual no es asumible. Tal y como está pensado, si los fondos siguen aumentando, las políticas distópicas siguen aumentando y las dinámicas globales siguen las tendencias actuales sin que nadie haga nada, ¿no? No funciona. Y no hay alternativa, porque la alternativa de izquierdas es la gestión planificada y centralizada, ¿no? El problema es que en la izquierda ahora mismo hay un grupo de gente que son los de la mentira revolucionaria, los de la flojedad, los de la destrucción del 70% del PIB mientras roban y se ríen, ¿no? Que no serían capaces de generar mejores sistemas porque, ojo, es necesario acabar con la explotación. Es totalmente necesario. ¿Sabes qué te digo? Es necesario acabar con los sistemas, pero el problema es que eso requeriría una mejor gestión todavía. Y si los gestores que tenemos actualmente, serán lo que serán, pero son muy profesionales, no pueden, unos incompetentes demagogos charlatanes, no pueden hacer, que solamente señalan las causas, pero no tienen formación en nada, no son capaces de hacerlo mejor. Y a veces ni señalan las causas bien, porque no se entera. Bueno, señalan las causas que les pueden dar votos, porque al fin y al cabo toda su vida es conseguir atención mediática y votos, pero soluciones reales no tienen. No hay ningún sistema, porque el problema, señores, es peor todavía. Ahora mismo no hay ningún sistema económico-social alternativo. Ni para el lado de la libertad económica, ni para el lado de la planificación central.
No hay nada ni medianamente... Porque mira, voy a decir algo súper impopular. La Unión Soviética de los primeros 70 años, ¿no? Era atroz, era pero crecía económicamente menos que el bloque capitalista, pero crecía económicamente. La China de Deng Xiaoping crecía económicamente, ¿no? Aunque fuera con un modelo de zonas de libre comercio, ¿no? De zonas especiales, ¿no? Pero la Unión Soviética crecía. Es decir, en la Unión Soviética se construían fábricas, su desarrollo era muy inferior al resto del mundo, pero el modelo actual es Venezuela, es España. El modelo actual es no tener casa. Oye, El pues ¿tú modelo has visto actual, la reciente noticia que ha salido en varios periódicos de que España lidera el crecimiento económico en Europa? Yo no lo entiendo. Esa- sí pero es muy fácil, es decir, España y Italia están recibiendo una cantidad de tenemos un déficit brutal, tenemos también un saldo migratorio positivo, tenemos ciertas ventajas económicas, ¿no? Y estamos creciendo. Si Alemania y Francia recibieran el mismo nivel de subsidio que España, crecerían al 4%. Bueno, eso es un poco el vídeo que yo he puesto, que he añadido al principio, ¿eh? Bueno, que añadiré al principio, que te mandé de España, de que mientras están protegidas estas economías da la sensación de que mientras reciben el dinero de que crecen, luego es falso. Pero bueno, es una Pero, pregunta retórica esta. pero es el sistema que tenemos hoy en día el problema que tenemos es que tenemos un sistema artificial que va a haber que tomar decisiones muy duras, ¿no? Que tenemos dos grupos de población. Bueno, esto que voy a decir es horror, pero lo puedo decir. Hay dos grupos de población, que son las poblaciones que no están estandarizadas, que no entran dentro del estándar global de ciertas zonas de Asia y de África, y la población adulta mayor del mundo, es decir, la población de 70 años para arriba, ¿no? La que hay ahora y la que va a haber, ¿no? Que no hay forma de sostenerlo. Y son dos poblaciones que el sistema actual económico no tiene respuestas para ello. Todo el que tenga más de 30 años, ¿no? El sistema actual no tiene respuesta para su vejez. Qué Y miedo me toda da, persona, porque y se ve en Japón, y toda persona que venga de un contexto demográfico en ebullición, el sistema no tiene respuesta para su situación. Y Europa, ¿sabes lo mejor de todo? Quiere mezclar masivamente los dos contextos. Ujú. Los dos grupos que no tienen solución económica para el siglo XXI en el sistema actual, Europa quiere integrarlos. Quiere integrar una población envejecida con unos estándares de vida que no puede sostener, con una población no asimilable, con unos costes que no puede pagar. Sí, sí. ¿A qué es maravilloso? Vamos. Mira, Y cla- mientras vayan el, ganando elecciones algunos, pues lo seguirán promocionando. el problema de esto es que requeriría un nivel de excelencia en la gestión que no se le espera. Porque los mejores gestores que hay son actualmente los de los fondos, que solo saben aplicar esquemas predatorios y de concentración de la propiedad, Ujú. bajo el favor político, obsesionados con el control, pero que solo generan círculos económicos, debilitan la economía real y productiva y hacen que la protección hacia estos grupos sean cada vez más bajas, porque la renta disponible disminuye paulatinamente. Entonces, tenemos un problema de concentración de la propiedad y de los medios de producción, ¿no? Y un problema de idiotización de la clase política, de la clase académica y de toda mínima persona de relevancia social. Que a veces me pregunto si alguno de estos políticos, hay algunos que creo que saben lo que están, pero hay otros me da la sensación de que no lo saben. No. O sea, están ahí haciendo lo que pueden, porque algunas declaraciones que oigo no puede ser. O sea, Pero ellos en realidad llevan desafiando a la realidad mucho tiempo y les va bien. Ellos solo tienen una cosa clara, tienen que ganar el relato público. Para ellos lo importante es el relato, porque la legitimidad sigue estando en los sufragios y la legitimidad sigue estando en el debate público. Y en realidad yo creo que hacen lo correcto, siendo totalmente incorrecto. Hacen lo correcto, pero no lo bueno. Es decir, bueno, lo tuvimos correcto. una, tuvimos una Lo crisis del COVID, eficaz. ¿no? ¿Tú has leído el informe de la CIA que dice que salió de un laboratorio, además? Eso era algo por lo que se perdían cuentas de Facebook, por decirlo, hace 5 años, ¿no? Sí, sí. Ahora es un informe oficial de la CIA. Dice que fue un virus estresado en laboratorio. Ojo, no un virus artificial. Bueno, pero es una hipótesis que defiende un servicio de inteligencia y que defienden varias agencias americanas y varias agencias a lo largo del mundo, ¿no? Hace 5 años
te quitaban la cuenta por eso, ¿no? Por decir lo que Pues, ahora es la versión oficial de un gobierno, ¿no? y Bueno, te las puedes seguir quitando, ¿eh? No te extrañes, porque da lo mismo. posiblemente, no se la pueden quitar. eh, a mí me dijo una vez un farmacéutico de tercera de TikTok que yo no conocía un microbiólogo en mi vida, que era un ignorante y no sé cuánto, y me reportó para que me cerraran todas las cuentas. Mientras que yo tenía información de primera mano de alguien que tiene una cátedra, ¿sabes qué te digo? Y decía, esto es así, 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 así. Y quiso hacer un estudio, ¿sabes Bueno, qué pasó? Le quitaron los fondos. Bueno, ¿qué te quiero decir? Para relacionarlo con lo que estamos hablando. Hace 5 años se cerró la economía, se tomaron medidas. ¿Qué ha pasado? Ha habido una inflación brutal, vale, pero quitando eso, ¿se ha caído algún país? ¿Hay alguna no, pero, hambruna? yo noto las consecuencias. Sí, pero, Yo noto las consecuencias sociales también, ¿eh? pero los que tienen poder han perdido un ápice de poder. No, eso no. Vale, entonces, ¿qué incentivo tienen? Pero la sociedad, yo sigo diciendo que la sociedad ha sido está tocada. La sociedad está tocada, pero ellos... Y la gente perdona, te vuelvo a interrumpir, pero es que la Dale, gente dale. ha hecho aquello del avestruz ahora. No, aquí no ha pasado, parece que no ha pasado. Vale, La pero gente lo quiere ellos, como los 400.000 políticos de España, ¿han tenido alguna consecuencia en su nivel de vida, en su nivel de poder, no, en los no, claro, incentivos que tienen? no, no. Entonces, Aunque se haya demostrado que han actuado canallamente, como es el caso de algunos, no pasa nada. ¿hay alguna revolución democrática en camino, un cambio de partido? Y donde lo hay, que es lo que me mandaste la noticia, como en Rumanía, van a hacer el escudo social europeo, el escudo democrático europeo. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo porque en Rumanía se vayan a anular elecciones con un escudo democrático europeo? No, Así, ¿verdad? bueno, el escudo democrático, no quería meterme por ahí, pero cada vez el afán de control es la capacidad de la Unión Europea de si los resultados no son adecuados a, a no sé qué. Pero claro, es que es terrible, ¿no? Es, o sea, si, como lo del escudo democrático, explícalo un poquito porque me has pillado Bueno, el de. escudo No quiero democrático meterme. es una idea de Ursula von der Leyen de que la Unión ¿Cómo Europea no? tenga la posibilidad de anular elecciones si ellos dictaminan que ha habido injerencia extranjera o irregularidades en el proceso. Madre mía, pero eso es la puerta abierta. Porque, sobre todo, injerencia extranjera. Vale, Definamos pero injerencia y entonces extranjera. a ellos, ¿quién los controla? Entonces, Claro. No, no, y además definamos injerencia extranjera. Es que puede ser terrible esto. ¿qué porcentaje de ingeniería en un mundo de conexión global de datos donde el 50% de los datos está controlada por las grandes 6 compañeras norteamericanas? Mm. Entonces, porque curioso, y también, ¿solo es injerencia extranjera o no? ¿O injerencia extranjera solo es cuando apoyan a los que no son de mi corriente ideológica? Bueno, y además, bueno, en fin, es que esto podría ser terrible porque exacto, Soros, en Ucrania, sin ir más lejos. Pero Sonos es injerencia extranjera buena. Luego hay Ah, injerencia extranjera mala. Esto claro. es aquel capítulo de Los Simpson, Ricardo, que son ahora mismo la nueva norma, ¿no? Que cuando Marx vende casas y le dice a Troy McClure, está la verdad y la verdad. Sí. Yo creo que al Pues, final los Simpsons van a pasar a la historia como se estudiará en los libros de historia, Los Simpsons, porque sí, es fascinante. Yo te digo, yo a veces que me deprimo porque siento que vivo en una mezcla de un capítulo malo de South Park, regular show, con una serie muy mala americana. O sea, yo a veces veo tutoriales que digo, esta realidad es como, o sea, como un mal capítulo de South Park, es como tan no, terrible, ¿no? bueno, Es como, hay cosas terribles. ¿Has visto las declaraciones de determinados juicios a determinados políticos por determinadas acciones? Bueno, en fin, que dan eh, vergüenza ajena. sí, Al no, señor todo está, pero, el pero, señor Errejón, es que daba vergüenza ajena lo que estaba diciendo. sí, pero eso por supuesto, eh, pero Bueno, que es perdona, verdad, es que y yo tiene gente siempre pienso apoyándolas. Pero en los lo peor de los tiempos actuales es que como lo que importa el relato, mientras se crea el grupo de opinión, mientras tú tengas un grupo de personas con intereses económicos, políticos que te soporten, puedes sustentar cualquier cosa. Y el problema es que como la economía real se deteriora, porque, claro, también te digo, tú piensas que después de 2 años, después de lo que se hizo la pandemia, yo creo que las consecuencias no se han pagado tanto. Y luego,
no sé, o sea, yo veo como que una parte de la sociedad está totalmente, claro, con con las actuales condiciones laborales, sociales, hay una parte de la sociedad que está fuera de toda relevancia política y social. O sea, hay otra parte que tiene un protagonismo desmedido, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que ya no está ni política ni económicamente y ha cedido ese papel sin respuesta. ¿No notas eso? Sí. ¿No notas que todo lo que proviene de cierto grupo social está desapareciendo? Mm. Expresiones culturales, creativas, psicológicas. Hay ciertas personas que están, o sea, se crea contenido por los grandes medios para esas personas, pero es un contenido que es como lo que se le da a los animales para comer. Pero en realidad no es algo, ese grupo ha perdido toda la posibilidad de proyección social ¿A qué grupo te estás refiriendo? A ver si... a lo que antes se llamaba clase media, Vale. Vaya. La clase que en media España era ya mayoría. tiene... Claro, pero es que yo creo que está dejando... ¿Cómo se define la clase media? Bueno, la clase media se definía antes por un nivel de renta, un nivel de capacidad adquisitiva, unas Pero yo posesiones. creo Ahora que mismo, no hay clase media. Si un señor no puede tener ni su propia casa, ya no hay pero ¿sabes clase lo que media. pasa? Que esos son criterios sociales. Entonces, si en la tarta es 10, ¿no? Y la clase media son los que tienen 7, 5, ¿no? Si la tarta se vuelve 7, pues ahora la clase media serán los que tengan 3,5. Bueno, yo sigo diciendo que eso no es clase media, son los menos pobres entre los pobres. Pero Pero porque la son tarta se ha gente hecho más... que no... Yo entiendo clase media un señor que tiene una cierta libertad de... No, no, Y la pero a libertad ver, viene dada porque tiene una cierta propiedad, cosas pero a que le ver, permiten... sí, no. Pero tú estás hablando de la clase media antigua, cuando la tarta era más grande. Ahora que la Vale. tarta es más pequeña, la media, si la tarta es de 10, la clase media es de 5. Si la tarta es de 5, la clase media es los que tienen 2,5. Ah, bueno. Me Entonces, ahora, recuerda, una vez vi una película horrible, horrible, que la tuve que ver porque, en fin, porque estaba con más gente y no había otra opción, que era aquello en La ciudad de la alegría, que era una adaptación de una novela o de un libro de Nick Lapierre, Larry Collins, que ocurre en la India en un barrio extremo y tal, de ujú, pobreza, es muy dura, ¿no? Y además me pareció muy desagradable. Eh, pero bueno, no digo que sea una mala película, pero a mí no me gustó. Pero por pasar un mal rato no voy. Pero bueno, me quedaron cosas grabadas, ¿no? Bueno, las malas pasadas que se hacen entre ellos para obtener una rupia más, gente que es realmente miserable. Sencillamente es un poco menos miserable que el más miserable al que explotan. Pero son tíos miserables que viven en una barraca un poco más grande. Dices, bueno, pues no sé cómo decirte. Dices, pues si vamos a eso, pues sí, hay clase superior, pero que tiene una barraca amueblada. Ya está, pero viven en barracas. No sé cómo pero decirte. vamos a ver, es que la clase media es eso, es decir, es el grupo de población que está en un nivel de vida promedio, o sea, en un nivel de vida, eh, si hay una clase alta, una clase baja, los que están en medio. Vale, bueno, yo Entonces, la... Ujú. la clase media en una época de crecimiento, expansión, ¿no? Era una, pero claro, ¿qué pasa? Que cualitativamente la clase media de hoy tiene la misma capacidad que la clase baja de hace 30 años. Eso es lo que yo quería llegar. Pero si yo manipulo, técnicamente son clase media, porque son la extracción media de lo que hay ahora. Es como tan sencillo. La clase media hoy de Argentina, ¿no? Es pues lo que era la clase baja de los años 80 o 70 argentinos. Pero ahora son la clase media. Ujú. O sea, tú ten en cuenta que los parlamentarios argentinos han llegado a cobrar lo mismo que un camarero español. Joder. Pero en Argentina son clase alta. Cuando el destrozo llegó al máximo. Ujú. Entonces, ¿hay clase media en Argentina hoy en día? Sí. ¿Su poder adquisitivo es igual que el que trabajaba vendiendo entradas en un teatro de Buenos Aires? Sí. Todas estas definiciones estadísticas son muy contradictorias. Entonces, No, el poder... por eso no, yo rechazo la estadística precisamente. Yo prefiero decir, mira, un señor que sea capaz de con su sueldo mantener a su familia, tener un piso y una casa,
una solución habitacional, ¿te acuerdas con aquella solución habitacional que se Sí, inventaron? Bueno, algo así y que pueda vivir independiente. Ya está. Hoy en día eso es claro, muy poca gente. pero por supuesto, o sea, la clase media es esas personas que pueden cubrir todas sus necesidades, ¿no? Y Acceder de a la sobra. educación y tener aparte capacidad de ahorro. Si no Exacto. puedes hacer eso, no eres clase media. Exacto, ya puedes ser un poco menos pobre, pero si no tienes capacidad de ahorro, ahí lo has dicho tú. Hoy ya no se puede ahorrar. Es más, yo he visto gente joven que me ha llegado a decir que el ahorro es una barbaridad, que es antisocial. En el Digo, sistema pero Ricardo, en el sistema de fondos con capital apalancado, el ahorro es una barbaridad, porque detienes el ciclo. claro, El pero ahorro ya no sirve porque el capital se crea artificialmente. no, El no, pero ahorro no hace falta porque ya no tiene función. pero a mí me lo han llegado a decir que ese dinero que está ahí es antisocial porque lo estás acaparando y no rinde y no haces nada Claro, y pero el trasfondo del think tank que inculca eso en la cabeza del joven es ese dinero quieto en manos de un pequeño tenedor. joven universitario profesional ya, ¿eh? Pero fíjate, No, ese dinero en manos de un pequeño tenedor detiene el sistema y detiene, porque al fin y al cabo el capital se crea a demanda de instituciones centrales, ¿no? Entonces, el ahorro ya no tiene sentido porque esas instituciones crean el capital. ujú. Ya no se crea con tu ahorro. Y tú cuando estás haciendo, estás deteniendo el ciclo económico. Tú tendrás lo que tengas que tener. Y si mañana hay que tener casas, porque los fondos en negocio, te darán los préstamos regalados. Y si no, no. Entonces tú ya no tienes la necesidad de ahorrar porque el sistema te dirá qué tendencia tienes que seguir, pero tú no debes tomar decisiones contra el sistema. Bueno, una vez más Y el estamos en ahorro el es una decisión contra el sistema. en el feudalismo. Pues sí, entonces el ahorro pequeño, ¿cómo va un pequeño tenedor a osar a tomar una decisión económica autónoma? Hay que hacer lo que la tendencia marque que hay que hacer. Entonces sí, eh, señores, la concentración de la información, la concentración del capital y la concentración del poder político y social nos lleva indefectiblemente a un nuevo feudalismo donde todos son sonrisas, pero también todos son carencias. Y para lograrlo se está llevando a la población que tenía una calidad de vida pues, a lo que era la clase media a un nivel mucho más bajo, a base de todo por políticas artificiales de ingeniería social. Y es lo que decía el vídeo del principio, es decir, yo no sé en qué países se notará, pero uno nota que los que lo vamos en el off the record, que los locales desaparecen, los campos Exacto. desaparecen, las fábricas desaparecen y todos los modelos de negocio acaban concentrándose en un tipo de esquema de explotación mercantil, de explotación económica, de concentración, que excluye a todos menos a los gestores y a los que están dentro de esos fondos. Y que es perjudicial para todos. Es perjudicial para el pequeño propietario, para el mediano propietario y para todas las personas que están en una situación económica que no tienen altas capacidades de aportar capital a la sociedad. A todos nos perjudica. Y encima de todo con el escenario del envejecimiento, con un sistema que no puede cubrir ese envejecimiento, ¿no? Y con una integración de una parte de personas que están fuera de la dinámica global, que no hay recursos suficientes actuales en el sistema actual, y sobre todo es un problema más social, porque en realidad la integración, si se pudiera hacer un poquito de violencia para reeducar, porque esto es muy sencillo, todo es mentira. El Salvador era un país violento, los derechos humanos lo tenían postrado. Cuando se han redefinido un poquito los derechos humanos para sacar a las personas que los vulneran y proteger a las personas vulneradas, se ha podido. África no es un problema, ni las personas que vienen de ciertos contextos. Nuestra debilidad absurda en discursos vacíos es el problema, es decir, no son grandes enemigos armados con tanques, son personas muy malvadas a las que cierto discurso se les ha victimizado, pero con un poquitito de organización se les reeduca. Y sí, hay personas violentas que solo acceden a la fuerza. Marruecos, por ejemplo, a cañonazos sería el país más sumiso del mundo, porque son unas personas que solo reaccionan a la fuerza. ¿Es duro decirlo? Sí. Nosotros vivimos en un mundo pacífico y resulta que hay personas muy violentas, las hay. Siento tener que decir esto, o sea, esto es así, pero las dinámicas actuales, el problema es que como el sistema es inmovilista, ¿no? Pues hay ciertas dinámicas que no se pueden reconducir con el sistema actual. Y las soluciones que dan, como el papanatas que decía de que sobra gente,
Pues es como si yo digo que la solución es duplicar la producción. Pues hombre, pues muy bien. Tú sabes que, por ejemplo, ya se produce ropa para vestir a la humanidad casi 8 veces, mientras que una gran parte de la humanidad no tiene ropa con la industria del fast fashion. No tenemos problemas técnicos, no tenemos problemas de distribución, tenemos problemas de integración social y tenemos muchas personas que están fuera del esquema social actual y que no han podido recibir la educación y los valores sociales para integrarse. Y Bueno, encima de yo todo, creo, el sistema este, pero lo peor, el sistema este, que precariza y que estropea todas las relaciones laborales y sociales, hace que esas personas tengan más difícil integrarse, porque no tienen cómo tener la primera aportación de capital para llegar a ese nivel de homogeneización, para llegar simplemente a conocimientos técnicos de formación, para llegar a un nivel de civilidad y socialidad mínimo, no lo tenemos. Entonces, el sistema actual perpetúa todas las dinámicas negativas que hay. Y ojo, no es un problema del capitalismo y del capital, porque está muriendo para un nuevo feudalismo tecnológico y un feudalismo de capital. Ese es el gran problema que tenemos. Y encima de todo, estamos dejando que pase porque estamos todos muy estresados y trabajamos muchas horas. Es increíble. bueno, ahora van a reducir la jornada laboral. Oye, si te parece, lo dejamos aquí. Sí. Y bueno, y si os ha gustado, poned un me gusta. Y si en algo no estáis de acuerdo, que bueno, que siempre es posible que no estéis de acuerdo en algo, pues podéis, pues tanto los comentarios positivos como los negativos, los podéis dejar pues en los comentarios de iVoox, de YouTube, o en primungrados@gmail.com, o en el WhatsApp del programa, que es 644-190223, con el más 34 delante, o sea, por si llamáis fuera de España, más 34, 644-190223. Y bueno, y por supuesto, si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta la otra. ¿Algo que decir? Hasta la siguiente, quiero decir. Sí, por supuesto. Y simplemente dejar una cosilla anotada, que es que creo que algún día tendríamos que tener un debate sobre qué significa la modernidad, la posmodernidad y el antiguo régimen y qué se ha perdido entre todas esas transiciones y si lo que queremos es volver a la modernidad o antes de la modernidad. Porque ya sabemos que la posmodernidad es algo que no queremos. Pero Hay un tipo en las redes sociales que dice, solo hay algo peor que la modernidad, y es la posmodernidad. Pero también es cierto que volver al antiguo régimen ya es imposible. Nunca se vuelve al anterior si no es en modo de parodia. O sea, lo que hay que repensar que algunos valores que se han perdido y que se han tirado por ahí, decir, bueno, vamos a recogerlos, pero no se puede volver a lo antiguo. Eso, claro, marcha atrás entonces lo que estamos diciendo es que volver a la modernidad tampoco es posible ya. no. Habría que Pero hacer una post-posmodernidad. No, yo creo que las cosas tradicionales hay que inspirarse en ellas y ver que se han funcionado, lo que ha funcionado ha funcionado. Y entonces, hombre, pues no sé, no me ocurre, ¿no? Pero es que es verdad, ir hacia atrás no se puede ir en la historia, eso está más que demostrado. Pero sí que te puedes inspirar en lo que ha habido antes. Y está clarísimo. Entonces, ¿sería como un renacimiento para una nueva modernidad funcional? Sí, bueno, no lo sé. Joder, esto ya me has pillado así. Este planteamiento me has pillado por sorpresa, pero algo así. Yo pienso que hay que repensar, es decir, las tonterías que venimos diciendo desde hace 200 años, que algunas son absolutamente irracionales, pues vamos a planteárnoslo, ¿no? Habían cosas que funcionaban antes. Es que antes el progreso estaba cegado. No, 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 señores. Sencillamente que en un momento se dio un volantazo. Pero ¿tú crees que si no hubiese habido la Revolución Francesa, que es lo que todo el mundo tiene en mente, no hubiésemos evolucionado a mejor por un camino menos revolucionario? Pero ¿tú crees que seguirían habiendo reyes barrigudos con 80? Bueno, puede ser que sí. Me da lo mismo. Porque Los Ben Saud están ahí. bueno, sí. Pero bueno, podía haber un rey estilo, no sé, es que me imagino que la sociedad, porque no hemos evolucionado, no hemos mejorado solo por los grandes avances sociales, amigo mío. Hemos solucionado porque ahora podemos permitir el lujo de con menos esfuerzo producir más. Eso también Pues hay que tener en cuenta. queda pendiente para otro día hablar de el antiguo régimen, la modernidad y tal vez que haya ir pensando en en un renacimiento, en una nueva modernidad funcional. Efectivamente. Bueno, pues con esto ya hemos propuesto un tema
Y ahora sí que cortamos. Allá vamos. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto.